Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en el libro de Génesis, capítulo 37. 37. Génesis 37. Vamos a compartir un mensaje que, aunque tiene que ver con José, no vamos a hablar de los sueños de José, ni de la interpretación de sueños de José, ni del don de José, sino del proceso de José. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 1 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, o sea que eran agresivos con él. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí en medio de mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice el versículo 11: y sus hermanos le tenían amor, mas su padre meditaba en esto. Dice que sus hermanos le tenían amor, dice que le tenían envidia. Gloria a Dios. Mire, retomando un poco lo que estuvimos predicando la semana pasada, acerca de profundizar nuestras raíces para los que estuvieron la semana pasada. En uno de los apartes de la prédica hablábamos de que no todo lo que Dios nos dé en los secretos es para decirlo. El reflejo de nuestra vida secreta, o sea, de nuestra vida íntima con el Señor, se va a notar en nuestro fruto. Eso es claro. Esa es una regla de 3 simple, directa. Si usted tiene una vida íntima con el Señor, se va a notar en su exterior. Va a ser prudente, va a ser sabio, va a ser amoroso, va a ser hospedador, va a ser servicial. Una serie de cualidades que se notan como fruto en aquel y en aquella que tienen una vida secreta, una vida escondida con el Señor. Y hablo de esto de la semana pasada, y allí está la prédica en Facebook, está la prédica en YouTube para los que quieran escucharla, porque tiene mucho que ver con las circunstancias que estaba, acá hay una silla, con las circunstancias que se manifiestan en la vida de José. Dijimos que no íbamos a hablar acerca de los sueños de José, que no íbamos a hablar acerca del don de José, pero tenemos que tocar, así sea tangencialmente, el por qué José era el centro de la envidia de sus hermanos.
Hay varios detalles allí que nos hablan del por qué los procesos de José. Dice que era el consentido de papá, ¿cierto? Dice porque lo tuvo en su vejez, era consentido de papá, o sea, era el pechichón del papá, era José. Aparte de todo, era el hijo de Raquel, la amada de José, de su papá. Era, aparte de todo esto, su papá le hizo una túnica especial. A los otros no se las hizo. A los otros 11 no le hizo nada especial. A este le hizo una túnica de colores, le mandó a hacer una túnica de colores y se la dio. Todo esto fue dañando el corazón de sus hermanos. Y adicionalmente a todo esto, José era impudente. ¿Por qué? Ahora me van a entender por qué hablábamos de la prédica de la semana pasada. José tuvo un sueño. Versículo 5. ¿Y qué hizo cuando tuvo el sueño? Le oró al Señor para que el Señor le mostrara qué hacer con eso. ¿Qué hizo? Soñó y lo contó. No dice que soñó y le dijo al Señor, Señor, muéstrame qué hago con este sueño. Sino, aquí es donde la naturaleza humana se convierte en tropezadero para nosotros. Yo soy el pechichón de mi papá, soy el Benjamín de mi papá, soy el amado de papá, y ellos no. Y tomó la actitud de Kiko. ¿Usted sabe cuál es la actitud de Kiko, el de la vecindad del Chavo? El mejor balón lo llevaba Kiko. Y si no lo metían a jugar, me llevo el balón. Lo mejor lo tenía Kiko. Y si no lo metían a jugar, me llevo mi juguete. Ni más ni menos, eso era lo que había en el corazón de José. Soñó y fue a los hermanos y le dijo, miren, vean, ustedes no, pero yo sí soñé. Aquí tengo, mire, y soñé esto, y eso se llama ser imprudente. La prudencia es precisamente una característica que se forja en la vida de altar. El que no tiene vida de altar es imprudente. Puede haber un llamado, porque tremendo llamado, y ahora vamos a entenderlo. Puede haber un propósito, tremendo propósito, pero era imprudente. Y seguimos confirmándolo, no lo digo yo, lo sigue diciendo la Biblia. Versículo 9. Soñó aún otro sueño. Ahora sí, oró y le preguntó al Señor qué hacer con el sueño. ¿Será que hizo así? No, lo contó otra vez. ¿Lo contó otra vez? Ni más ni menos fue y le dijo, hermano David, Dios me dijo que te contara el sueño. Ni más ni menos. Y Dios no le dijo nada. Él soñó y fue y mostró. Nuestros dones, los talentos que Dios nos entrega, son para darle un uso coherente. Al lado de Samuel hay una silla, hermano, para darle un uso coherente, conforme al propósito que Dios tiene para contigo. Usted puede profetizar, usted puede hablar en lenguas, usted puede tener visiones, usted puede tener revelaciones, pero, hermana Milena, ¿será que me carga a mí, por favor? Gloria a Dios. Pero aún con toda esa carga de dones, aún con todo ese andamiaje espiritual, nada de lo que tiene es potestad suyo, usarlo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque lo que nosotros hacemos bajo nuestra voluntad, sin consultarlo al Señor, va a traer consecuencias. Todo lo que yo hago sin preguntarle a Dios, ¿quiere que lo hagas? Va a traer consecuencias. Ah, claro. Y usted puede preguntarle, Dios quiere que lo haga, pero espere que Dios le responda. Porque a veces queremos llenar el requisito. Bueno, yo le pregunté a Dios
Le pregunté y salí corriendo a hacer. No, si Dios no te ha dicho que hagas, no hagas. Pastor, ¿y cómo sé que Dios me dijo que hiciera? Porque lo que haces va a generar paz. Porque lo que haces va a edificar vidas. Porque lo que hagas va a producir un efecto de bendición a donde lo vayas a hacer. Es una señal clara de que lo que hago, lo hago inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Hay un plan. Dios toma diamantes en brutos y empieza a tallarlos para hacer joyas valiosas. A veces nosotros preferimos seguir siendo diamantes en bruto en vez de tomarnos el tiempo y esperar que Dios nos pula como esa joya que Él quiere mostrar. Porque hay un detalle. Yo no te voy a decir esta mañana, Dios te llamó para ser exitoso, Dios te llamó para que luzcas en el mundo. No, es una mentira. Pero una vez que Dios ha perfeccionado la joya a donde te quiere llevar, se va a notar, se va a ver. Y tenemos que procurar cada día ese perfeccionamiento en el Señor. Por eso insisto, debemos tener una vida secreta. Hoy no tengo la camiseta de Batman. Y yo no soy Bruce Wayne. Sí, Carlos Torres, simplemente. No, yo tengo una vida paralela. No. Usted o es de Cristo o no es de Cristo. Pero que se note quién es usted. Que se note quién le habla a usted. Que se note quién mora en usted. Claro. Dice la Biblia que somos luz. Luz del mundo. Sal de la tierra. Y hay algo que manifiesta exteriormente lo que interiormente Dios está haciendo. Y de eso se trata todo esto. José tenía un tremendo llamado. José tenía un tremendo propósito. Y alguien dijo sabiamente que a grandes llamados, grandes pruebas. Por supuesto. Porque es que Dios tiene que quebrantar primero el interior de nosotros. Para que el día que la respuesta de Dios llegue, nuestro ego no sea la piedra de tropiezo más grande que nosotros encontremos en el camino. Por eso les digo, cuando alguien le diga, hermana Betty, pastor Carlos Bayona, pastor, yo quiero predicar en tu iglesia mañana. Si Carlos está en el Espíritu, me va a decir, amén. Hermano Carlos, oremos. Si yo estoy en el Espíritu, voy a entender lo que él me está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu se está moviendo, yo no voy a decirle, él me va a decir, hermano, ¿qué va a hacer mañana? Porque es que tengo el sentir en el Espíritu de que usted venga a traerme una palabra mañana. Yo creo en el que deja que el Señor le abra la puerta y no en quien empuja la puerta. Porque detrás de empujar la puerta se están moviendo una serie de factores que no son de Dios. Hay afán. Sí. En Dios todo tiene su tiempo, ¿no? Lo dice Eclesiastés 3. Hay un ego. Hay un ego que está hirviendo. ¿A los cuántos grados hierve el agua? ¿Quién me dice? Alfred, ¿cuántos? A los 100 grados. Hay un ego a 120 grados allí, hirviendo, buscando mostrar. Aquí estoy, David. Mírenme, aquí estoy. Y nosotros no tenemos que mostrar de nosotros. Que se note el Cristo que vive en nosotros. Dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque hablaba fuerte. Él no hablaba de que, oh hermanito querido, Pedrito, ¿cómo estás de bien? ¡Ala, qué chévere! No. Jesús decía verdades y las decía directo, para que no hubiera confusión. Ave María, hermanito, pues, yo he tenido como la revelacioncita por allí, de que usted anda un poco esquivo en las cosas de Dios, que anda en ciertos sitios
como de dudosa espiritualidad, donde se ligan copas y no de agua. Hombre, dígale, usted está en pecado porque usted está metiéndose en una cantina. Dígalo derecho. Usted está diciendo la verdad y no le dé tanta vuelta al asunto. Jesús hablaba de esa manera. Pero su corazón, aunque su boca hablaba de esta manera, que hablaba claro, su corazón era un corazón lleno de humildad. Por eso fue a la cruz. Y se humilló, dice la Biblia, que se hizo humilde, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. José tenía problemas, aunque tenía un gran llamado. El hecho de que yo tenga un gran llamado no me garantiza por ninguna parte que a mí me va a ir bien. Bajo el término bien que nos enseñaron allá afuera. Y que me vaya bien es que tenga la cuenta con 1.000 millones de pesos, que me vaya bien es que tenga 2 fincas, que me vaya bien es que tenga 3 carros, que me vaya bien es que mi esposa sea millonaria, que me vaya bien es que... Ese es el bien del esquema que mueve al incrédulo. El bien de la palabra, que nos vaya bien, es que permanezcamos en el Señor a pesar de, que permanezcamos en el Señor y en su búsqueda a pesar de las circunstancias, que permanezcamos aferrados a Él a pesar de que todo alrededor mío me diga que lo suelte. Ese es nuestro bien en Cristo. ¿Qué le pasó a José? Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todo lo que usted haga va a tener una consecuencia. Y el primer afectado por sus acciones es usted mismo. Amén. El primer afectado por nuestras decisiones erradas no es la otra persona, soy yo. Retrasamos nuestros procesos en Dios. Alargamos el desierto. El pueblo de Israel, cuando fue al desierto, ese desierto se atravesaba en 19 días. Y fueron 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque decidieron hacer su voluntad, y al hacer su voluntad retrasaron su travesía hacia Canaán. Y yo aplico esto en nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos llama y tiene un plan para nuestras vidas, Dios anhela que ese plan se cumpla ya. Nuestro Dios es el Dios del sí y el Dios del amén. Y Dios a quien llama capacita. Eso es algo contundente. Estaba hablando con Brenda. Hay una hermanita que está en Dubái. Y hablábamos y me decía, lo que pasa es que estamos aquí, predicarle a los musulmanes es difícil, esto es complicado. Yo no. Uno lo hace complicado, uno lo ve complicado, uno lo hace difícil y uno lo ve difícil. Aquí en la 93 con 45 hay un musulmán al que le estamos hablando de Cristo. Y hoy él se define como cristiano. Yo, gloria a Dios. Y me llama, pastor, ¿por qué no vienes esta tarde por aquí? Venga por aquí. Y cuando vamos allá no vamos a hablarle de la comida del shawarma ni nada. Voy a hablarle de Cristo. O sea que no es cuestión de lo que yo estudie, sino de lo que yo permita que el Espíritu Santo haga en mi corazón. Que necesitamos prepararnos, por supuesto. Pero tu teología no puede estar por encima del mover del Espíritu Santo en tu vida. Tu instituto bíblico no sirve, sino que es el Espíritu Santo que lo usa. Tu estudio de homilética, exegética, hermenéutica no sirve, sino es el Espíritu Santo que nos usa. Si los usas tú, estamos mal. José tenía un gran llamado. Dios lo había escogido para hacer algo
tremendo a través de él. Mostrar su gloria. Miren, a pesar de que el pueblo de Israel fue tan duro de servicio, Jehová se preocupaba por Israel. Tanto que mientras hubo hambre en toda la tierra, procesó a un José para que su pueblo no se muriera de hambre. Usted hoy que está viviendo una prueba, usted hoy que está atravesando por un proceso, no vislumbra el para qué Dios te está tratando como te está tratando, ni hacia dónde Dios ha dispuesto la brújula espiritual tuya, ni la manera en que Dios te quiere usar. Miremos lo que sucedió con José. Versículo 20. Aquí viene la consecuencia de sus decisiones almáticas. Génesis 37, 20. Mire lo que dijeron sus hermanos. ¿Qué dijeron? Ahora vamos y hagámosle una fiesta. Claro, mire lo que dijeron. Mira, sus propios hermanos dijeron, vamos a matarlo. Ahora pues vení, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Miren lo que estaba pasando con el don. El don se convirtió en el motivo de discordia de sus hermanos. Dios te bendiga, Eduardo. Su don se convirtió en la piedra de tropiezo para sus hermanos, porque fue el motivo de discordia y de anhelo de dañarlo y de venganza. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y miren, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Miren lo que sucede, que es una cisterna. La cisterna es un depósito en el que se recoge agua de lluvia o agua de manantial. Un pozo. Y el pozo estaba seco. Ellos habían ido al desierto, estaban afuera de la ciudad y lo tiraron allí. Lo tiraron amarrado, claro. No lo iban a tirar de cabeza para que se les abriera. No, lo tiraron amarrado. Y mire que encima de todo, dice el versículo 25, que se sentaron a comer pan. O sea, no había sino indolencia en el corazón de ellos. No les interesaba que su hermano estaba tirado allá en el pozo. Pero hay un detalle. ¿Qué vería José? ¿Cuáles podrían ser los pensamientos de José en ese momento? De escuchar, porque él debía estar escuchando a los hermanos la conversación. Me leí el libro de Max Lucado, que habla mucho, y por eso decía ayer que tenía esa lucha de que, y al final orado el Señor me dijo, predica lo que mi pueblo necesita, no lo que tú quieres. Bueno, gloria a Dios. De hecho, esta palabra a mí me está cayendo espectacular. Hace una descripción, una metáfora muy espectacular, una simbología muy tremenda, de qué pensaría José en el fondo de la cisterna. Porque una cosa es cuando usted y yo estamos al borde de un precipicio, y otra cosa es cuando estamos en el fondo del precipicio. Una cosa es estar al borde de una circunstancia, y otra cosa es estar viviendo las circunstancias. Por eso aquel dicho sabio de que el que está bajo el techo es el que sabe dónde cae la gotera. Eso tiene mucho peso bíblico. Una cosa es lo que a usted le parece en teoría que alguien está viviendo, y otra cosa es que usted sea partícipe de ese proceso, de esa persona. Son dos cosas totalmente diferentes.
¿Qué pensamientos podían pasar por la cabeza de José en ese momento? Cuánta angustia, cuánto temor, cuánta ansiedad, cuánta preocupación debió tener José en ese momento allí, en el fondo de la cisterna. Escuchando que uno decía, vamos a matarlo. Digámosle a nuestro papá que fueron las bestias que lo devoraron. De repente escucha al otro que dice, no, pero vamos a venderlo. Peor, ¿y esto qué tipo de hermanos tengo? Y resulta que al fin y al cabo, cuando Dios ha puesto su mirada sobre ti, aún la circunstancia más adversa que tú puedas estar atravesando forma parte del cincel de Dios tallando el diamante que va a sacar de ti. De eso se trata esto. Mire, Romanos 8:28. Oiga, lo hemos leído muchas veces, me lo sé de memoria, todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero siempre se cita la parte A. Para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y eso es real hasta allí. Pero la parte B es la importante de todo esto. Dice, esto es a los que conforme a su propósito, no tu propósito, ni mi propósito, sino al propósito de Dios para ti o para mí. Romanos 8:28. Miren lo que dice, para los que, miren, vamos a leerlo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tiene una coma tremenda allí que dice, esto es, a los que conforme a qué, a su propósito, son llamados. Quizás la prueba que tú estás viviendo en este momento, consideras que es la peor de las pruebas que puede sucederle a un cristiano. Quizás el dolor que estás experimentando en este momento, puedes considerar que es el máximo dolor que puede experimentar un cristiano. Quizás la soledad de la cual te sientes en este momento poseído, puedes considerar que es la peor que puede vivir un cristiano. Pero solo Dios sabe para qué está permitiendo eso en tu vida. Y mientras más nos opongamos a aceptar la voluntad de Dios en nosotros, más largo va a ser el proceso. ¿Ya? En algún momento colocábamos un ejemplo. A una persona hay que colocarle una inyección X, porque si no se la colocan se muere. Pero la persona la llama a la doctora Cindy y le dice, venga que hay que ponerle esa inyección, Pedro. Y Pedro dice, es que yo le tengo miedo a las agujas. No me van a inyectar, Pedro. Es que hermano, necesitamos colocársela. Si no se la deja colocar, se muere. Es que yo no me dejo inyectar. Pero como la doctora quiere que su hermano sea sano, llama a 4 enfermeros y dicen, tráiganlo porque necesita que le coloquemos esta inyección. Primero hay que corretearlo en todo el hospital. Lo encuentran en la azotea, lo bajan cansado, sudoroso, sucio, hay que limpiarlo, lo amarran a la camilla y cuando va la aguja para encima, empieza a mover, se partió la aguja, se torció la aguja. Todo maltratado, los moretones, 4 hombres encima pisándolo para ponerlo a inyectar y al fin y al cabo termina con la inyección puesta y se le salvó la vida. Si él hubiera dicho, sí, yo le tengo miedo a las agujas, pero aquí estoy, se hubiera evitado un proceso doloroso en su vida. Cuando usted y yo tenemos una vida secreta, una vida escondida en el Señor, el Espíritu Santo de Dios nos va a decir, entrégate. Oye, deja de hacer fuerzas. Ya está bueno. Has hecho mucha fuerza tú. Ahora yo quiero hacer. Pero si usted no está hablando el mismo lenguaje de él, no va a entender. Entonces va a tener que seguir hablando. Y cuando el Espíritu sigue hablando, el lenguaje que Dios utiliza para que usted aprenda a escuchar lo que le quiere decir, puede ser un lenguaje doloroso para nosotros. Porque si la prueba fue soledad y no entendí, entonces ahora puede venir enfermedad para que entienda. Entonces soledad y enfermedad.
Y si soledad y enfermedad no entendí, entonces puede ser soledad, enfermedad y escasez. Para que entienda. Y si soledad, escasez y enfermedad no entendí, entonces puede venir ahora una persecución. Para que entienda. Si me hago entender, el Señor quiere hablarnos a cada momento. El problema es que a veces vamos delante de Dios a un monólogo. ¿Sabe lo que es un monólogo? Un diálogo con nosotros mismos. Aquí estoy en el nombre de Jesús, aquí me presento. Santo, 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 aleluya. Vive. Iba, raba, kenda, raba, dame. Señor, dame. Y no nos detenemos siquiera 5 minuticos a escuchar, a reflexionar. Si Dios me está escuchando y de repente Dios quiere hablarme. A veces vamos al Señor tan afanados que no nos damos cuenta que nuestro afán nos tapa los oídos. Vamos al Señor tan abatidos que no nos damos cuenta que nuestro abatimiento no nos deja abrir los ojos y darnos cuenta que Él está allí con los brazos abiertos esperando simplemente que yo le diga: Señor, no puedo más, haz conmigo lo que tú quieras. Oiga, cuando llegamos a esa instancia en la cual le decimos al Señor: ya no puedo más, oye, ya no doy más, ahora sí es verdad, todo lo que pude intentar lo intenté, no puedo más. Allí es donde usted empieza a ver la gloria de Dios. Porque mientras usted esté asumiendo que su lógica le sirve, que sus métodos le funcionan, que su sudor le funciona, es como el sacerdote que estaba en el altar de bronce, en el tabernáculo de reunión. Muchas veces estamos en el altar de bronce y no entramos al lugar santísimo. En el tabernáculo estaba el atrio, estaba el lavacro, estaba ya el altar de bronce, que era un altar donde se ofrecían los sacrificios que eran quemados, y era un altar que tenía que estar, vamos a hablar en términos barranquilleros, era un fogón, era un incensario, era un anafe, con la diferencia de que él era de bronce, que tenía que estar encendido 24 horas al día. Ahora, el sacerdote que estaba allí tenía un efod de lino, imagínense el grueso del lino por encima, tenía una ropa interior de lino por debajo, tenía una mitra, y encima de eso tenía que estar atizando 24 horas al día. Ese hombre estaría con un aire acondicionado allí, para nada. Ese hombre estaba sudando. Mientras que cuando entraban al lugar santísimo y apartaban el velo, en el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿a dónde te conviene estar? ¿Atizando el fuego o buscando la presencia de Dios? Porque en la presencia de Dios hay paz, en su presencia hay gozo, en su presencia hay bendición, en su presencia hay respaldo, en su presencia hay cobertura, la bíblica, en su presencia hay respuestas. Dios permitió circunstancias muy tremendas en la vida de José, pero había un propósito. Dios no tira unos dados y dice: si cae doble 6, hay prueba para si está rico hoy. No, Dios no hace eso. Si cae doble 1, hay pruebas para Margarita. Si cae doble 6, doble 3, entonces hay pruebas para Dalmiro Pacheco. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en base al propósito divino que tiene para cada uno de nosotros. Porque los propósitos de Dios, siendo un Dios sobrenatural, son propósitos sobrenaturales que se van a expresar a través de ti. Porque cuando Dios te usa, no eres tú, es Dios a través de ti. O sea, hay un fluir sobrenatural. Por eso es que nosotros debemos ser sabios, hablar el lenguaje que habla Dios, para entender lo que Dios quiere que yo diga. Hablaba anoche, estaba en una consejería con una hermana y le decía: la verdad es que no sé qué hacer,
Tengo una tremenda disyuntiva aquí porque tengo una palabra tremenda con respecto a la llenura del Espíritu Santo. David, ¿te acuerdas que estuvimos hablando? Y tengo otra palabra que me pesa así en la mano. Y orando esta madrugada, el Señor decía, la iglesia está en medio de pruebas. Necesitamos esta palabra. La prueba que tú y yo estamos viviendo no es para mal. Es para que el propósito de Dios, para el que tiene contigo, se cumpla. La prueba que tú estás viviendo es tiempo de que te quites de la cabeza que el pobrecito de mí aquí tirado, llevado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Es que tú no me escuchas. ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Entonces tengo un Dios chiquito. Mientras mira el impío cómo prospera. Oye, la Biblia dice, oye, no miren los impíos ni cómo prosperan. La Biblia lo dice. A mí no me interesa cómo prospera el impío. A mí me interesa que mi alma prospere en la presencia de Dios. Porque me conviene. Y un alma prosperada, claro, no necesariamente es que le van a fluir los dólares. Un alma prosperada es un alma que acepta la voluntad de Dios, sabiendo que es agradable y perfecta, aunque le saque lágrimas. Nosotros le estorbamos al Señor. Quitémoslo de la cabeza esa doctrina de demonios, de que el diablo me hizo, el diablo me empujó y no pude subir la escalera y me doblé el tobillo. El diablo, se movieron los cuadros, ahí está el diablo. Saquémonos el diablo de la cabeza. Entendamos algo. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos que recibimos y con lo que expresamos, con lo que asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos y que muchas veces tomamos diciendo que Dios me dijo que las tomaras y Dios no estaba en el asunto. Porque yo no voy a decir ahora, el Señor me acaba de hablar, aquí estoy escuchando, aquí vino una vez un varón, estaba hablando conmigo, me dice, un momentico, pastor, un segundo, espera un momentico. Dios me está hablando. Mi hermano, digo, ¿por qué no lo escucho? Oye, un momentico, Dios me está hablando. Esas payasadas, porque son payasadas al fin y al cabo, a mí no me impresionan a estas alturas del partido. Porque cuando Dios te quiere hablar a ti, Dios espera el momento oportuno en que tu intimidad con Él propicie que el lenguaje de ambos sea el mismo. Amén. Así de sencillo. Entonces, no, es que Dios me está diciendo, me está mandando un mensaje por WhatsApp, el Espíritu Santo me está diciendo, conéctate. No, el Espíritu Santo me da una palabra que yo comparto por WhatsApp, eso es otra cosa, gloria a Dios. Pero yo no es directo de Dios, directo del tercer cielo me está hablando en este momento. No. Y cuando Dios te da una palabra, a quien tú se la das, gozo, la recibe con alegría. Cuéntame, Alfredo. Pastor, lo que pasa es que usualmente nos sentimos en pruebas porque usted acaba de mencionar hace un rato una palabra muy valiosa y es dones. Se nos olvidan los dones que Dios nos ha suministrado. Gloria a Dios. Amén. Somos ricos en capacidades y en virtudes. Así es. Gloria a Dios. Y es una verdad. Mire, ¿cómo va usted a salir de la cisterna si no busca un método para salir de ella? Si usted se queda en el fondo de la cisterna llorando su triste suerte, nadie lo va a sacar de allí. Los hermanos de José lo tiraron y encima de que lo tiraron se quedaron al borde de la cisterna. Bueno, ¿qué hacemos con este? ¿Lo matamos o lo vendemos? Ninguno dijo vamos a sacarlo, ¿o sí? El único que se está preocupando por ti en este momento se llama Jesucristo. El único que en este momento está pendiente de tus circunstancias se llama Jesús. Tanto así que dice que está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí en este momento. No, pero es que a mí, la hermanita me dijo, no te preocupes, santos, eso está bien, no está mal, pero no es lo que la hermanita te dijo, es lo que Dios te quiere enseñar, lo que va a cambiar tu vida.
Si no tienes una vida secreta en el Señor, no vas a entender, así te hagan dibujitos, así te hagan jeroglíficos, así te lo pongan por WhatsApp, así te lo pongan en Facebook, no lo vas a entender, porque no estás hablando el mismo lenguaje del Señor. Las pruebas tienen un propósito, y las pruebas son para bendecirnos. Lo que pasa, dijo Pablo en Hebreos 12, ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, sino de tristeza. Y qué bueno, miren, hay algo que entendía con respecto a esto. Qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque es que lo primero que se exterioriza en nosotros es nuestra condición humana. Cuando viene la prueba, lo primero que reacciona es nuestra carne. Es lo primero que reacciona. Ya viene el problema. Ya viene la lucha, y ahora voy a pagar arriendo, no tengo la plata, ¿cómo voy a hacer? Se me juntaron 2 meses, Señor, el poder de Cristo. El Señor, mira, ¿cómo voy a hacer? ¿Para dónde cojo? ¿Será que puedo empeñar a Elías? ¿Será que puedo vender a Andrea? Porque es lo primero en que reaccionamos en nuestra carne. Y no es pecado. El pecado es que usted se quede en la carne. Porque después de nuestra reacción, de nuestra explosión, dice la Biblia en Hebreos 12, que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, produce un fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? Traduciéndolo aquí a barranquillero. El fruto apacible de justicia es cuando usted admite que lo que está viviendo lo necesitaba. Si usted no admite lo que estoy viviendo es, Señor, es causa mía. Por eso decía, quitemos al diablo del asunto. Saquémoslo de la cabeza. Es que el diablo está haciéndome. El diablo me empujó. El diablo me le dio el tabaco. Y entonces ahora sabe que esto es lo que voy a hacer yo. Oye, ¿cuál diablo? Ni que 8 cuartos. Si usted no está buscando de Dios, olvídese que Dios lo puede bendecir. Así de sencillo. Dios es galardonador. ¿Qué dice la Biblia? Honra al que le honra. Si en medio de una circunstancia usted busca la presencia de Dios, Dios le va a hablar, por supuesto. Pero si en medio de la circunstancia usted busca resolver las cosas con otros métodos, Dios se va a callar. Es más, Dios se va a cruzar de brazos. Me gocé el jueves, el 1 de mayo, la hermanita Andrea llevó una palabra allí en la célula y me quejo. Me gozo. Y me gocé porque sé que el Espíritu Santo habló esa noche. ¿Ya? Al hablar acerca de cimentar del que construye la casa en la roca y el que construye la casa en la arena. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y es que construir la casa en la roca es lo que te conviene y me conviene. Construir la casa en la arena, acá hay dos arquitectos en este momento, no conviene. No conviene. Y si se puede, sale mucho más costoso. Mire, no nos hemos salido de la vida de José, les aclaro. Seguimos hablando de José con todo esto que estamos hablando. Porque hoy estamos hablando de un José representado en cada uno de nosotros aquí. ¿Cuántos no están pasando pruebas en este momento? Yo quiero ver las manos levantadas de los que no están pasando una prueba. Gloria a Dios. Bueno, vamos a levantar la mano a los que estamos pasando pruebas. Gloria a Dios. Oiga, lástima que estamos transmitiendo a través de la radio, pero no tenemos video para que los hermanos vean. Oiga, qué bendecida está la iglesia del Ministerio Nehemías en Barranquilla. ¿Saben por qué? Porque levantar la mano admitiendo que estamos viviendo una prueba es admitir que viene una respuesta para nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Ahora, seguimos hablando de José. Vayamos a Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Filipenses 1, 6. Seguimos hablando de José.
Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿la qué? La buena obra, ¿la va a qué? La perfeccionará hasta la venida de Cristo. Mire, cuando usted decidió buscar al Señor, el proceso del perfeccionamiento empezó en tu vida de inmediato. Lo que estás viviendo, lo que estás padeciendo, forma parte del perfeccionamiento de Dios en tu vida. No te detengas. Filipenses 1:6. Deje de quejarse. Deje de autojustificarse. Deje de estarse dando azotes. Deje de sentirse culpable. El espíritu de culpabilidad no es de Dios. Hombre, tengo una prueba. ¿Qué más puede hacer sino clamarle al Dios que resuelve las pruebas y que convierte nuestras tristezas en danzas? Porque con sus fuerzas, si resuelve una, se fabrica otra. No es que como no he pagado los 2 meses de arriendo, Tamiro, conéctame con el pagadiario ese amigo tuyo, el que cobra el 50%, que no hay problema, que yo resuelvo el próximo domingo. Aquí viene la bendición, viene la ofrenda y le pagamos el hombre todo de un solo. Sigue creyendo. Y entonces pagué 2 meses de arriendo y me metí en un enredo de 50 pisos, porque lo resolví con mis fuerzas. Pero cuando permito que Dios lo resuelva con las de Él, algo sobrenatural va a pasar. Como todos estamos en prueba, tenemos que decirnos, porque no te diga el hermano Pedro, no, el hermano Pedro sabe, si tan rico sabe, que el Dios que proporcionó la prueba, juntamente con la prueba da la ¿qué? La salida. El problema es que miramos tanto el problema que no nos damos cuenta que al lado estaba la solución. Así de sencillo. Cuando Dios escogió a José para el propósito que tenía, desde el momento que lo escogió empezó a trabajar en él. Es lo que está sucediendo en tu vida, es lo que está sucediendo en la mía. El que empezó la buena obra la está perfeccionando, se está glorificando, está trabajando en ti. Oye, no es el tiempo de mirar atrás. No es el tiempo de buscar a Cabala para ver si Cabala te trae el ser amado de rodillas en 6 horas. Y si te lo trae hecho un monigote. No te sirve así. No, es que me contaron de una señora que dice que le consigue esposo a las solteras en 2 días. Cuidado. No, es que me dijeron de la señora que lee el tabaco y da los números del baloto. Sigue creyendo, ¿por qué no lo compra ella? Tienes que cimentar tu vida espiritual en la roca, no en arena. La prueba es el cimiento del edificio que Dios quiere construir contigo. Simplemente es el tiempo de cambiar de actitud. Isaías 43:18. Oye, esa palabra es preciosa. Isaías 43:18. No la tenía ni apuntada. De hecho, le doy la gloria a Dios que como Él fue el que me dijo que hiciera esto, Él es el que está en el asunto. Y gloria a Dios. Mira lo que dice Isaías 43:18. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Pasadas y antiguas. Lo que sucedió ayer es pasado. Lo que sucedió hace 10 años es antiguo. ¿Cierto? No te acuerdes de las cosas pasadas, no las traigas a memoria. Lo que sucedió, ya tú no lo vas a cambiar. Pero lo que tú hagas hoy, sí va a cambiar tu futuro. Lo que tú decidas hoy va a cambiar tu futuro. Lo que tú decidas hoy no puede cambiar el pasado. Isaías 43:18. Y como usted acepta, entiende y confía que sus decisiones de hoy, respaldadas por Dios, fabrican un futuro diferente, dice la Biblia en el versículo 19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso lo hace el Señor.
Eso no lo vas a hacer con tus fuerzas. Lo único que a ti te corresponde hacer es mirar hacia adelante. Es tiempo que dejes de mirar la prueba como la cisterna en la cual estaba José. Es tiempo que dejes de quejarte. Es tiempo de que dejes, es que fulanito me lo va a resolver. Es que Dorada me lo va a resolver. Es que Betty me va a resolver. Es que Margarita me va a resolver. Es tiempo de que entienda que Cristo es el que puede resolverlo. Es tiempo de que mires no más el fondo de la cisterna, a menos que sea para afirmar tus pies, levantarte y buscar una salida en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Y quiero decirte algo. Dios no nos deja solos, ni en la adversidad. Génesis 39. Versículo 1. Seguimos hablando de José. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, ya este era el segundo dueño, que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Oiga, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Oiga, primero va a la cisterna, ¿cierto? Segundo, se lo sacan para vendérselo a los ismaelitas, ¿cierto? Tercero, de los ismaelitas termina el esclavo en egipcio, ¿cierto? Sin embargo, dice que fue varón próspero. Y entonces dice, mas Jehová estaba con él. Dios estaba trabajando en la vida de José. Y estoy convencido de que José estaba entendiendo lo que Dios quería con él. Porque si José no lo hubiera entendido, se acuesta con la mujer de Potifar. ¿O no es así? Porque dice que él huyó. La mujer de Potifar le dijo, ven, júntate conmigo. Él cogió y arrancó a correr y la ropa de él quedó en las manos de ella. Y como no lo pudo tener como varón, ¿qué digo? Me trató de violar. Trató de abusar de mí. Y fue, ahora encima de todo termina en la cárcel. Pero fíjense cómo teje Dios perfecto su tapete. Que si José no llega a la cárcel, entonces el don aquel que le trajo problemas cuando empieza la historia, en la cárcel se convierte ese don en la llave que le abrió la puerta. Porque cuando estaba en la cárcel, José empieza a tener sus revelaciones, sigue interpretando sus sueños. Y el carcelero, cuando el faraón tuvo el sueño, dijo, allá en la cárcel hay un varón hebreo que tiene interpretación de sueños. Y dijo, tráiganlo. Y cuando le declaró el sueño, la interpretación al faraón, ¿qué hizo faraón? Este va a ser después de mí el que manda en Egipto. Oiga, y aclaro, el propósito de Dios no era que José fuera gobernador, porque iba a ser gobernador de Egipto. No era el cargo. Como algunos bárbaros se han dedicado a predicar este pasaje para que justificar que los cristianos y la política estamos en comunión, en coinonía. Eso es mentira de Satanás. La política va por su lado y la iglesia tiene que ir por otro. Una cosa con la otra, la luz y las tinieblas no tienen comunión. Eso dice mi Biblia. Porque Dios no llamó a José a que fuera gobernador. Dios llamó a José para que fuera un instrumento en sus manos para que su pueblo no pereciera. Por supuesto, donde lo colocó en el sitio correcto, en el momento correcto, para hacer lo correcto. Esos son los movimientos perfectos de Dios. Quizás tú te has preguntado muchas veces, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuántos se lo han preguntado? Yo me lo he preguntado. ¿Por qué a mí? ¿Ya? ¿Será que voy a salir de esto? A todos nos ha pasado. Si alguna vez se va a poder brillante en la noche oscura que estoy viviendo. ¿Sabes qué? La liberación
es uno de los pilares fundamentales de los propósitos de Dios. Salmo 30, 11. Esa era la palabra que me faltaba. Gloria a Dios. Salmo 30, 11. Ha cambiado. Vamos a leerlo del versículo 10. Salmos 30, 10 en adelante. Dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Eiber, sé tú mi ayudador. Así dijo, ¿cierto? Jehová. Gloria a Dios. Milena, sé tú mi ayudador. Así dijo, ¿cierto? ¿Así dice? No, Señor. Jehová. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Miren esa oración. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahí está todo. Ahí está la rendición del salmista. Y allí estuvo la victoria de José. Y allí está tu victoria. Cuando le digas al Señor, en medio de la prueba que está viviendo, Señor, sé tú mi ayudador. Me cansé de hacer con mis fuerzas. Me cansé de luchar con mis fuerzas. Me cansé de pelear con medio mundo. Me cansé de pelear con mi familia. Me cansé de pelear con mis enemigos. Me cansé de pelear con mi prójimo. Ahora sé tú mi ayudador. Me cansé de pelear con mi lógica. Sé tú mi ayudador. Oiga. Y dice el versículo 11. Aquí viene la respuesta. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Cómo se siente después de una prueba de 10 años ver la gloria de Dios? ¿Cómo se siente después de una prueba de 5 años ver la gloria de Dios? ¿Cómo se siente después de haber pasado un desierto de escasez o de soledad ver la gloria de Dios? Has cambiado, dijo el salmista. Has cambiado. Mire que hay hora y hay una respuesta a su oración, porque él no dijo vas a cambiar, él dijo has cambiado. Estaba expresando ya el gozo de la convicción que su prueba había sido resuelta. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Versículo 12. Esta es una alabanza. ¿Cuántos la han escuchado? Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Sabes qué, iglesia? Me compartieron un sticker en WhatsApp que es muy sabio y que pega mucho con lo que estamos compartiendo esta mañana. Lo que no te mata te hace más fuerte. Tiene peso bíblico. La prueba no ha podido contigo. No es porque tú seas poderosa o poderoso, sino porque el Dios del poder está contigo y no te has dado cuenta. No te has muerto de hambre. Es porque tú puedes. No, porque el Dios todopoderoso está contigo en medio de las pruebas. No te han avergonzado como han querido, porque tú puedes o porque tú quieres. No, sino porque el Dios del poder está contigo. No te han matado, te amenazaron, te dijeron y no lo han hecho porque tú puedes o porque tú quieres o porque el Dios todopoderoso está contigo. Entonces, iglesia, si Dios lo hizo con José, no se cansará de hacerlo contigo. Yo quiero ver las manos levantadas otra de lo que tenemos pruebas. Pero quiero decirles de parte del Señor, gloria a Dios. La prueba es la cuota inicial de la bendición. La prueba es la cuota inicial de tu respuesta. Porque eso que tú no has podido resolver, Dios lo va a resolver. ¿Qué necesita el Señor de ti esta mañana? En primer lugar, que tú le creas. En segundo lugar, que tú le busques.
En tercer lugar, que tú te santifiques. Por supuesto, sin santidad nadie verá al Señor. Y en cuarto lugar, que tú esperes. Ay, pastor, pues, yo pensé que ya mi respuesta era mañana. Eso no te lo puedo decir yo. Pero eso sí, para el que cree, todo es posible. Yo no puedo decirte, Betty, y aquí te dice el Señor, tu esposo te está esperando abajo. Porque de repente se encuentra al hombre que está cuidando allá en el local del frente y dice, pero ese no es. Yo no puedo decirte eso, pero sí puedo decirte que para el que cree, todo es posible. Es tiempo, iglesia, de cambiar la perspectiva que hemos tenido del Dios que decimos seguir. Es tiempo de mirar a Dios como si estuviera guindado todavía a Cristo en un madero allí, inerte, con la sangre corriendo. Ya Él no tiene sangre, la derramó por ti, la derramó por mí, para que tú y yo hoy en Él tengamos esperanza de que sí hay victoria. Tienes a un Dios de poder a favor tuyo. Vamos, dígaselo. Dígaselo al hermano que tiene a su lado. Dígaselo a la persona que tiene atrás. Tienes a un Dios de poder dorado a favor tuyo. Tienes a un Dios de poder a favor tuyo. Y es tiempo que tú te la creas. Es tiempo que tú te lo creas. Es tiempo que tú te digas a ti mismo, es verdad, yo sí soy tonto. He estado durante tanto tiempo buscando en el sitio equivocado, cuando simplemente era cerrar la puerta, doblar mis rodillas, porque la distancia que te separa de tu milagro es el tramo que está de tus rodillas a tus pies. Es el tramo que está de tus rodillas al piso. Doble sus rodillas y espere allí. Dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él se acordó. Él respondió. Es tu tiempo, iglesia. Es mi tiempo. Es nuestro tiempo. Dios está trabajando en nosotros. Dios está restaurando vidas. Yo sé que Dios está restaurando vidas. Y yo sé que vamos a ver respuestas tremendas de parte de Dios. A Dios no le interesa si tienes 80 o si tienes 15. A Dios le interesa es que tu corazón de 80, de 15 o de 12 le diga al Señor, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, yo creo que tú lo quieres hacer. Señor, yo espero lo que tú vas a hacer. Porque aquí ningún hombre de los que está alrededor tuyo te va a resolver la vida. Aquí el pastor no te va a resolver la vida. Porque no he podido resolver la mía. Aquí el Señor nos va a resolver la vida. La iglesia tiene que entrar a esa dimensión en la cual entiendan que juntos, en coinonía, dice la Biblia, derrama Dios bendición y vida eterna. Sí, pero que tú y yo en coinonía con Cristo somos un ejército más que vencedor. No importa. Una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. Aquel que te amenazó, aquel que te señaló, aquel que te puso en menos, se la está perdiendo. Dale gloria a Dios tú, porque eres tan importante para el Señor, que ha puesto su gracia en ti, que los demás no la entienden. Es tiempo de desarmar tu corazón. Es tiempo de soltar la amargura, el desánimo, la tristeza, el enojo, y decirle al Espíritu Santo, es verdad, me estoy haciendo daño yo mismo, yo misma. Es verdad, quiero salir de la cisterna. La Biblia no te dice que va a ser ya. La Biblia no te dice que va a ser instantáneo. La Biblia no lo dice. Pero yo creo que al que cree todo es posible. Y que tenemos a un Dios de respuestas. Y que tenemos a un Dios de bendiciones. Y que tenemos a un Dios de poder que no se ha cansado de bendecir a aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Amén. Iglesia, tu tiempo es hoy. Por eso decíamos al empezar el servicio, hoy es un día especial. Porque si tú hoy tomas esta palabra, la haces rema en tu vida y dices, no quiero seguir siendo igual a lo que he venido siendo,
hay un cambio. Ya hay un cambio. Porque tu actitud genera respuestas de Dios. ¿Cómo? Sí, Señor. Por supuesto. Tu obediencia genera respuestas de Dios. Por supuesto. Y Dios quiere bendecir. Y Dios va a bendecir. Dios no es mentiroso para decir, hoy te doy y mañana te quito. Por ahí no. Dios es el Dios del sí. Y Dios es el Dios del amén. Dios te promete una casa y Dios te da para sostenerla. Así de sencillo. Hermana Milena, Dios está trabajando. Y crea que ustedes tres, Dios les ha preparado una casa, un sitio para ustedes, porque van a salir. Pero hay un detalle: se necesitan los tres en un solo espíritu, en una sola oración y en una sola visión. Hay un requisito. Alfred, si no firmamos un contrato, tú no puedes construir nada, ¿cierto? Y con el Señor hay que firmar el contrato. ¿Cuál es la firma que tengo en el contrato que colocarle? Voy a ser obediente. Esa es nuestra firma. Y es la firma que genera respaldo de parte de Dios. Amén. Iglesia, vamos a orar. Hoy ha sido un día especial, de verdad que sí. Y al terminar el servicio, les pido que no se muevan ninguno de aquí, porque hay una bendición esperando. Ya no comimos un pan espiritual, ahora viene una bendición material. Y sé que nos vamos a gozar también. Gloria a Dios.